Buenos días, chicos. Un saludo. Es un gusto estar aquí con ustedes, reanudando estas actividades. Espero que todos se encuentren bien. A partir de ahora vamos a estar trabajando un poco más en la pizarra porque tenemos que unir algunos conceptos con aplicaciones. Vamos a usar simuladores, software, pero también vamos a aprender a usar algunas fórmulas y algunos cálculos. El control estadístico de calidad. La calidad, pues, es satisfacer los requisitos de un cliente. Lo que nosotros entregamos puede ser un producto o un servicio. Y eso se debe de poder medir. Ese es el primer requisito. Poder medir eso que nosotros estamos entregando a un cliente. Esa medición nos van a arrojar datos. Y ahí es donde arranca todo, porque nosotros podemos usar esos datos y convertirlos a través de un proceso que va a ser con estadística, lo vamos a convertir en información, información útil, útil para la inspección, la verificación. Acuérdense que hay un ciclo de la calidad o círculo de la calidad: planear, hacer, verificar y actuar. La parte de planear es diseñar. La parte de hacer es ejecutarlo. La parte de planear, hacer, verificar es una inspección. Generalmente se hace a través de auditorías. Y después se encuentra un hallazgo. El hallazgo pueden ser dos: conforme o no conforme. Si está conforme, significa que se logró satisfacer esos requisitos del cliente. Si no está conforme, es que hubo precisamente algo que no permitió que eso se cumpliera, una no conformidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a regresarse al proceso y hacerle una revisión. Digamos, planear, hacer, verificar, actuar. Actuar es una acción que puede ser preventiva o correctiva. Si el error ya ocurrió, es correctiva. Si el error lo estamos haciendo una previsión, entonces tenemos una acción preventiva. Digamos que es algo para que eso no ocurra. Entonces, esas son prácticamente, sí tiene que ver con eso, pero el proceso de la verificación es a lo que ahorita nos vamos a enfocar. ¿Por dónde inicia todo? Pues por medirlo y generar datos. Ahora sí, esos datos pueden ser de dos tipos. Algo que se le llama agrupados y no agrupados. Lo más común es tratar a los datos como no agrupados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que generalmente cuando los datos son pequeños, y ahí cada autor establece número de datos no grandes. Eso es muy subjetivo. ¿Qué tanto es no grande? O sea, ¿qué tanto es pequeño? Algunos autores establecen, por ejemplo, para datos pequeños, 30. Si es igual o menor a 30, son datos pequeños. Si sobrepasa a 30, pues ya son datos que ya entrarían en, precisamente, agrupados. Hay otros autores que elevan un poquito más ese número. Ahora, cuando los datos son no agrupados, existen formas de hacer el cálculo para datos no agrupados. Cuando se entiende que los datos son demasiados, les digo que algunos consideran mayor de 30, otros consideran mayor de 100, pero en ese rango andan. Cuando ya son muy grandes, entonces es necesario usar una técnica de agrupamiento. El agrupamiento consiste en ponerlos en algo que se le llaman clases, intervalos de clases, y trabajar en lugar de los números, de los objetos o de las mediciones individuales, manejarlas precisamente en un grupo y contar el número de datos que están en ese grupo, en esa clase. Esta clase tiene 5 datos, entonces tenemos una frecuencia y se coloca ese número. También se hacen cálculos con esto y se hacen exactamente el mismo tipo de cálculos. De hecho, muchos programas de computadora
software de computadora usan precisamente toda la metodología de datos no agrupados para hacer los cálculos, aunque los datos sean grandes. Porque si nosotros lo hacemos de esa manera, da exactamente los mismos valores. Sin embargo, se realizó la técnica, es una técnica de cálculo. Se realizó la técnica para datos agrupados porque hacerlo a mano, como era en la antigüedad, hacerlo a mano representaba que si te equivocabas en un solo dato, ya, los cálculos no eran correctos. Entonces lo que se hacía es hacer cálculos, digamos que poco a poco, hacer cálculos por grupos. Y después de esos cálculos se iban uniendo y así ibas avanzando en los cálculos. Es una técnica de cálculo que se le llama precisamente los cálculos para datos agrupados. Aquí se utilizan clases, intervalos de clases, frecuencias y se hacen cálculos. Aquí no es necesario hacer ni grupos, sino se toman los datos a como están. Por eso es más común hacer cálculos para datos no agrupados. ¿Cuándo se usa uno, cuándo se usa otro? Decimos que cuando los datos son grandes o son pequeños. Cuando son grandes, algunos autores manejan después de 30 y otros manejan después de 100. Bueno, pues en ese rango se puede considerar. 30 es la coincidencia de la mayoría de autores. Bueno, eso es en relación a los datos. Por el otro lado, existen dos tipos de estudios, algo que se llama poblacional y algo que se llama muestral. La población es cuando se puede estudiar todos los datos. No siempre es posible, porque a veces los datos son muy grandes. A veces los datos son muy grandes y no sería posible estudiar a toda la población. Entonces es necesario tomar una muestra. Y ahí es donde surge algo que se llama inferencia estadística. Muchos le llaman estadística inferencial. Significa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es eso de inferencia estadística? Bueno, la inferencia estadística es, tomo una muestra de esto y realizo alguna opinión de la muestra, alguna inferencia que es una opinión. Entonces hago una inferencia sobre la muestra diciendo que la población se comporta así. Por poner un ejemplo, ustedes son un grupo y se toman a 5 de ustedes y se evalúa su aprovechamiento escolar. Todos están muy altos, entonces yo digo, bueno, de acuerdo a los resultados de la muestra, hago una inferencia y digo, el grupo tiene alto aprovechamiento escolar. Entonces ya estoy haciendo una opinión de la población, no estudiando a la población, estudiando a la muestra. Ese sería inferencia estadística. Ahora, ¿qué se estudia de la población y qué se estudia de la muestra? Bien,